Muy pero muy buenas tardes a todos los fieles televidentes que hasta hora de la tarde están viendo la programación de Palabras de Vida, un alimento para el alma. Le damos gracias a nuestro Dios por este privilegio y por esta nueva oportunidad de acercarnos hasta donde usted se encuentra a través de esta señal, a través de esta programación espiritual que trae esa ayuda, ese alimento, ese grado de espiritualidad a nuestra vida. Y a todos los que hacen posible esta programación, les saludamos. A usted que constantemente nos ve, que es fiel audiencia de esta programación, le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Soy el pastor John Alexis Cañas, pastor de la iglesia de Belencito, y en esta tarde queremos tratar una de esas temáticas que siempre traemos a colación a razón de esa necesidad que tenemos hoy de acercarnos a Dios. Pero antes de eso también quiero presentar a la mesa de trabajo en la tarde de hoy. Le ha correspondido a mi pastor reverendo Jorge Humberto Henao, quien está con nosotros en esta tarde, y al pastor Arturo Angarita, quien excusamos en este momento por motivos de salud, pero le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da. Pastor Humberto, un saludo a esta mesa. Con mucho gusto, pastor John, les saludo muy fraternamente en el nombre del Señor, contento de tener de nuevo la bendición y el privilegio de dirigirnos a ustedes a través de estas cámaras, llegar hasta vuestros hogares por medio de este recurso técnico como es la televisión, para decirles que Dios nos ama, que hoy es una tarde maravillosa y que vamos a tener un programa lleno de la bendición y de la palabra de nuestro Dios. Así que bienvenidos a esta sintonía. Así es, y creemos firmemente que necesitamos a Dios, que sea Dios quien guíe esta programación, que sea Dios quien habla a través de nuestras vidas, que usted que está allí, que sea Dios tocando su necesidad de una manera muy especial. Y por eso queremos presentar primeramente este programa en la presencia de nuestro Dios, que Dios sea guiándolo de una manera poderosa. Pastor Humberto, ¿quién? Amén. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en esta maravillosa tarde queremos darte gracias por la bendición que representa invocar tu nombre a través de este medio. Lo hacemos con regularidad en los templos, en los púlpitos. Hoy lo hacemos a través de estas cámaras y estos micrófonos para presentarte la vida de cada uno de los televidentes, las familias, las condiciones, Señor, que prevalecen, aquellas que de pronto afectan y hacen, oh Dios, que la paz no sea la experiencia real en cada vida. Aquellos que disfrutan de un bienestar espiritual debido a tu misericordia, guárdalos ahí, Señor, y concédenos hoy tu bendición para traer un programa que edifique, que instruya, un programa que ayude, que contribuya a la edificación espiritual, y que entonces, Padre, podamos ser de provecho y de utilidad en tus manos en esta tarde. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, y es bien sabido que siempre antes de empezar nuestra temática queremos invitarles a ustedes a que nos acompañen a nuestras congregaciones, a usted de saber que esta programación llega a todos ustedes gracias al auspicio de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, una zona que comprende cierta parte de la zona metropolitana de Bucaramanga, lo que es Florida y Girón, algunas iglesias que Dios ha colocado en sus corazones que llevemos a cabo esta programación y llegar ante todos ustedes. Pero queremos invitarle a nuestras congregaciones, a los lugares en donde Dios ha querido y ha dispuesto que estemos allí. En el caso particular de hoy está la iglesia de Cañaveral, la iglesia de Florida Centro y la iglesia de la Trinidad y Belencito, a las cuales represento, y a través de ellas poder usted acompañarnos o tener esa comunión, esa cercanía con usted. Y por eso queremos invitarle, bueno, primeramente a la iglesia de Cañaveral, pastor. Por supuesto que sí, pastor John. Allí estamos ubicados en la calle 34, número 2627. Próximamente ya tenemos una licencia para ampliar, ya será el año que viene con la ayuda del Señor, pero ahí estamos reuniéndonos para adorar al Señor los martes, los jueves y los sábados, por supuesto el domingo en los dos cultos, de manera que cuando desee acompañarnos allí le esperamos para que oremos, para que intercedamos, para que estudiemos la palabra, para que nos edifiquemos en estos tiempos tan necesarios desde el punto de vista espiritual. Así que serán bienvenidos cualquiera de estas reuniones espirituales que allí llevamos a cabo. Pastor Humberto, de pronto invitarlos en esta temporada decembrina, muchas personas llegan de la familia, visitas a los diferentes hogares. Qué bueno poder invitarlos a la iglesia y que puedan asistir a la casa de Dios. Pues por supuesto, porque es que es un mover familiar con el pretexto pues de la Navidad y las vacaciones decembrinas, de
la sesión de clases, cuando ya los muchachos salen del colegio, de la escuela. Todo esto permite que haya un intercambio familiar que es provechoso también. Y más provechoso cuando invitamos a estas personas al culto, a conocer a Dios, a oír de Dios. Máxime, Pastor John, y ustedes, amados televidentes, cuando las circunstancias que nos rodean son apremiantes. Amén. Asistimos a un tiempo sumamente peligroso. En estas llamadas fiestas navideñas no hay una época en el año que se consuma más bebida embriagante que esta, donde se practique más pecado que donde se consuma más drogas que en esta temporada. Es un pretexto la llamada Navidad para la gente embriagarse, irse, desbordarse, y entonces también es el tiempo para contrarrestar esta oleada de maldad y venir a adorar y a bendecir al verdadero Dios, al Dios real, al Dios que aunque nació hace más de 2000 años, Él es real continuamente, no solamente el 24 de diciembre, así que le esperamos en esta llamada Navidad y también, por supuesto, en este fin de año. Así es, y ya que hacemos alusión a esto, en esta temporada que usted pueda tener como refugio la casa de Dios, la casa de oración, el templo en el cual nos congregamos, hacemos extensiva la invitación a la iglesia de Florida Centro, que da enfrente del hospital San Juan, allí de Florida Blanca, que usted pueda asistir, que usted pueda congregarse si usted vive cerca, si usted puede acercarse allí. De igual manera, en la iglesia de la Trinidad, ubicada en la carrera 18, número 59, 152, allí muy gustosamente mi padre, el pastor Salustiano Cañas, le estará esperando para que usted reciba esa bendición y que usted pueda ir con los suyos a la casa de Dios, que lleve a esa visita a su hermano, a su familiar, a su sobrino, aquella persona que llegó a su casa. Y qué mejor refugio que la casa de Dios para poder estar allí congregándose y aprendiendo y viviendo la realidad de lo que es tener en armonía la familia, tener esa bendición de estar juntos en el propósito sublime, en el propósito máximo, que es adorar, que es alabar a Dios y recibir el consejo de Dios para nuestras vidas. También queremos invitarle a la iglesia de Belencito, ubicada en la calle 63A, número 1316. Allí le estamos esperando junto con mi esposa, estamos allí sirviéndole a Dios y queremos que nos acompañe, queremos que vaya a la casa de Dios, que ya que está en vacaciones, de pronto sus hijos están en vacaciones, de pronto alguien de pronto tiene vacaciones y puede asistir con regularidad a la casa de Dios. Qué bueno que pueda hacerlo. Hoy encontramos muchas personas en esta temporada que antes se ocupan más porque dicen que están en temporada, que están muy ocupados. Qué bueno que aparten ese tiempo para ir a la casa. Ante todo, Pastor John, las personas que se ocupan en el comercio. Amén. Pero la Biblia establece prioridades. El Señor Jesucristo dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Así que sacar un tiempo para Dios es la responsabilidad nuestra. Así es. Hoy trataremos un tema de gran importancia para nuestra vida y es la santificación. Pero no se vaya. En este momento vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos.
bien, continuamos ya de haber visto las invitaciones a las congregaciones, a las iglesias. Queremos hoy entrar en materia y hablar acerca de este tema que pienso es uno de los temas más importantes en cuanto a la transversalidad de la palabra del Señor y el mensaje redentor. No hay un mensaje que sea tan alusivo o tan conveniente en cuanto a esta época y en cuanto a muchas situaciones que vive hoy la iglesia. El pastor Humberto hablaba acerca de una realidad de los tiempos peligrosos, los momentos que vivimos hoy día. Hoy muchos, a razón de las fiestas, se emborrachan, arman problemas, arman diferentes situaciones. Pero qué lindo que nosotros podamos entender este tema, el tema de la santificación. Y queremos ir a la palabra de Dios y tomar una guía a través de ella en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Y Dios nos habla a través de su palabra en un propósito que Él tiene con nosotros. Dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y Dios nos habla a través de este tema que Dios quiere nuestra santificación. El propósito de Dios para nosotros, Él es santificarnos, es purificarnos. Pero cuando miramos la naturaleza de la santificación, pastor Humberto, quisiéramos saber qué es lo que pasa con esa persona, o qué quiere decir la Biblia cuando habla de santificar a una persona. Habría que empezar, pastor John, por definir el término santo. Amén. Y el vocablo santo proviene de dos términos, tanto hebreo como en griego. En hebreo es codes, en griego es agios, y quiere decir separado para Dios. Es segmentar una parte de un todo, separarlo y darle otro uso. Amén. Esa es la idea que transmite la palabra santo, de manera que ya santificación, santidad son derivados de este vocablo original, y tiene que ver con una persona, incluso con animales y cosas. En el Antiguo Testamento encontramos que se separaban animales, que se separaban cosas como el tabernáculo y todos sus utensilios para uso exclusivo de Dios. Entonces la palabra santo sencillamente quiere decir separar algo del común y darle un uso exclusivo para Dios. De manera que por ahí vamos enfocándonos, enrutándonos en este tema tan interesante, porque es que la historia nos ha enseñado que santo es de pronto una estatua que tiene una figura y entonces le dicen el santo. Y lamentablemente en la religión tradicional nos enseñaron que eso era santo. Incluso es tan fuerte todavía el concepto errado, por supuesto, que a una estatua que levantaron aquí, por aquí cerca en Florida Blanca, allá en un cerro, le pusieron el Santísimo, que es un superlativo de santo. Amén. Lo cual no es adecuado bíblicamente, porque Santísimo es más que santo y es única y exclusivamente aplicado al Dios del cielo. Así es. Bien, qué importante mirar esto y entender que, bueno, la palabra santificación viene de santo, es un derivado de la palabra Amén. Santo. Pero cuando nosotros miramos aquí este verso, dice que Dios quiere nuestra santificación. Amén. El propósito de Dios es santificarnos. Hay, como dice el pastor Humberto, hay cosas que se apartan, hay cosas que se separan para darles un uso exclusivo. Es el propósito de Dios. Pero cuando nos referimos a nosotros como personas, como seres humanos, como personas que conocemos de las cosas de Dios, que entendemos la palabra de Dios, hemos de saber que hay muchas personas que hoy no entienden esto, que hoy no se acercan a esta realidad. Muchos creen que simplemente con aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, ya con eso ya se obtuvo todo, ya estamos listos y preparados para cuando Dios venga por nosotros. Qué lindo que nosotros podamos entender esta temática y entender que la santificación para nuestras vidas es mucho más. Dios no se queda simplemente con esa obra que hace en un inicio cuando recibimos el mensaje de Dios, sino Dios quiere purificarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere transformarnos. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, preguntarnos qué es la santificación o a qué tiene que ver o a qué alude Dios a razón de este tema. Pastor Humberto, ¿qué es la santificación? La santificación, sencillamente desde el punto de vista bíblico, es la presencia del Espíritu Santo en una persona. Amén. Quiere decir que no se logra por esfuerzo propio, que la persona abre el corazón para Dios y el Espíritu Santo viene a morar en él o en ella, en esa persona, y entonces empieza a producir frutos diferentes. Empieza a evidenciar de una manera práctica en su conducta, en su cotidianidad, que algo pasó en él. Amén. Ya como dice más adelante la Escritura, dice ya no practica el pecado. Al desaparecer el pecado como práctica en su conducta, en su vida diaria, esta persona empieza a mostrar otros frutos que se reflejan en su ética, en su moral, en su familia, en su labor, en todo. Entonces podemos decir que está en proceso de santificación esta persona.
Es decir, se ha producido en ella una limpieza. Por eso el texto original que usted citaba, pastor, que es 1 de Tesalonicenses 4:3, contrapone la santidad al pecado. Por ejemplo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y a reglón seguido dice que os apartéis de fornicación. Amén. Es decir, que hay una separación, que hay una parte opuesta que no pueden mezclarse. No puede una persona decir que está santificado y practicar pecados como este que aquí se mencionan u otros. De manera que la santificación es la presencia de Dios en el corazón, en la vida, en la conducta de un hombre o una mujer que se ha entregado a Jesús. O qué importante nosotros mirar esto, que Dios produce una separación, Dios hace una diferencia entre lo que es una persona que vive de una manera normal a una persona que su Santo Espíritu está limpiando, Amén. Está purificando, está santificando. Y nosotros vemos que la obra de Dios o la obra de Cristo para nosotros es muchas cosas. Nosotros entendemos primero que Dios nos limpia de nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de las cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida pasada, porque creo que, Pastor Humberto, no hay ninguna persona que pueda decir que no ha hecho nada, que no tiene nada al respecto de Dios, que su conciencia no lo acuse porque en su vida pasada vivió de una manera tal vez desordenada. La Escritura afirma de una manera inequívoca que todos somos pecadores. Amén. Lo que ocurre, la gran diferencia está, Pastor John y amigos televidentes, en que hay pecadores arrepentidos que dejamos de serlo. Abro un paréntesis para testificarles que hace precisamente ayer 8 días tuve la bendición de celebrar mis 40 años en Cristo, de ir al lugar exacto donde hace 40 años hice mi profesión de fe, en un campo por allá en la parte alta de entre Saravena y Fortuna, en el pie de cerro. Me acompañaban unos 100 hermanos y fue una bendición, una experiencia muy bonita. A partir de ahí empezó un proceso que con la ayuda del Señor se ha mantenido hasta el día de hoy, que ha empezado en mí, que ha sido en millones de hombres y mujeres que han tenido esta bendición. Ese proceso empieza por entrar Dios a nuestro corazón y cambiar nuestra mente, nuestra escala de valores, quitar nuestros pecados, limpiarlos con su sangre preciosa, y luego empieza el proceso de aprendizaje, de madurez, de desarrollo cristiano, y es ahí donde intervienen otros factores. Por ejemplo, la palabra de Dios, Pastor John. Amén. Interviene, porque la misma palabra dice que esta palabra limpia, que produce en nosotros un conocimiento que nos lleva a abandonar prácticas que de pronto no eran tanto pecaminosas, vulgares, sino más bien como culturales, hábitos que de pronto se habían quedado. Y la palabra empieza a obrar de una manera eficaz. Por ejemplo, este texto tan maravilloso que está en Juan 17:17, ¿sí? Juan 17:17, la oración intercesora, nuestro Señor Jesucristo alude a este recurso espiritual y bíblico que tiene que ver con nuestro proceso de santificación. ¿Cómo dice, pastor? Dice la Biblia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Creo que cuando nosotros miramos este verso, nosotros podemos ver que el Señor hace esa obra de purificación, esa obra de limpieza. Nos limpia de nuestros pecados, nos separa de nuestro amor natural por el pecado, por las cosas del mundo, pone un principio nuevo en nuestro corazón. Qué importante nosotros mirar esta obra tan linda que Dios hace. Además de eso, nos guía y nos ayuda para practicar la piedad en nuestras vidas. ¿Y cuál es el instrumento que Dios utiliza? Su palabra. Aquí dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es un instrumento que Dios emplea para poder limpiarnos, para poder cambiarnos, para poder transformarnos. De ahí la necesidad que todos nosotros, los que queremos estar en ese estado de limpieza y que Dios nos limpie cada vez más, debemos estar en un constante estudio de la palabra del Señor, acercarnos a ella, escuchar la palabra de Dios, por diferentes medios, estar siempre conectados, estar cerca a la palabra del Señor, porque lo limpia la palabra de Dios, pastor. Uno no puede permanecer asistiendo, por ejemplo, a una iglesia, oyendo continuamente una predicación o enseñanza y albergar en su corazón pecados o conductas inadecuadas delante del Señor. Esa palabra, tanto oírla, va empezando a redarguir, que es el texto que Pablo usa en Timoteo y que también lo usó el Señor Jesucristo. Entonces empieza a ser redarguido, es decir, la lámpara por ser lámpara, la palabra por ser lámpara, me ubico, alumbra, pone al descubierto la mancha que haya. Y la persona honesta, el cristiano genuino y sincero, al descubrir esa mancha a través de la lumbre de la palabra, pues excluye
de su vida, quita esa mancha y ese proceso lo va acercando más y más a Dios. De manera que la palabra cumple una función determinante en nuestro proceso de santificación delante de Dios. No, y pastor, otra cosa que uno puede ver es cuando la persona no desea cambiar, tanto escucha que dice, no, yo aquí no me puedo quedar, yo aquí no me acomodo porque no quiero acomodarme a lo que Dios me dice a través de su palabra y prefiero mejor irme. Y optan por eso porque es que la palabra no la pueden soportar. Uno no puede, por más masoquista que sea, Así es. oír y oír siempre una misma exhortación, por ejemplo, contra la borrachera, contra los pecados de índole moral y permanecer en esa condición. No, llega el momento en que tiene que optar o corrige su conducta o no escucha más la palabra. Pero como alguien escribió en la página de una Biblia, dice, este libro te aparta del pecado o el pecado te aparta de este libro. Amén. Qué importante que usted entienda que la palabra de Dios es un instrumento que Dios utiliza para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Pero también cuando nosotros miramos la palabra de Dios, encontramos que hay otras cosas que purifican, que santifican nuestra vida, y entre ellas están aflicciones o visitaciones que ocurren en la vida de una persona, y lo encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando nosotros miramos este verso, yo quiero que de pronto pensemos en ese sin palabra. ¿Qué es ese sin palabra? Muchas personas viven circunstancias o momentos duros, incluso aflicciones. Personas que de pronto tienen su esposo que no conoce de las cosas de Dios, tienen que vivir bajo un yugo de aflicción. Muchos tienen que compartir con personas, hablando por lo menos particularmente de este tiempo, donde diferentes circunstancias, de pronto algunos tendrán que lidiar incluso hasta con personas alcoholizadas, algunos hasta drogados, algunos de diferentes cosas, y hay personas que tienen que vivir como cristianos esto. Muchas personas dirían, yo podría a través de todo esto participar de eso y untarme, pero esto mostraría que no es una persona santa. Pero muchos entienden esta palabra, ese sin palabra, y les muestra cómo antes, por el contrario, deben aprender a guardarse para Dios. Es que las aflicciones o pruebas son un recurso divino para acercarnos a Dios. Todos los cristianos pasamos por ellas, todos, sin ninguna excepción, porque es parte del programa de Dios para acercarnos a su presencia. En el ámbito familiar al cual aduce este texto, tiene que ver con esas mujeres que irradian la paz de Dios, la bendición de Dios, los frutos del Espíritu, y entonces otros, sin tener necesariamente un contacto audible o visible con la Biblia, con la palabra, ven los frutos en esa persona. Y entonces creen a la palabra sin tener un texto bíblico como tal, sino viendo el efecto de ese texto en otras personas. De ahí la importancia de la conducta, amados hermanos. De ahí la importancia del buen testimonio. De ahí la importancia de los frutos espirituales para persuadir a otros, porque es que hay gente que está llena de conocimiento, y en este Bucaramanga hay cantidad de iglesias, de ministerios, de actividades cristianas, y eso es una bendición, pero si no va aunado de unos frutos de santidad, de pureza, de un limpio testimonio, de una conducta intachable, pues entonces muchas personas se confunden. Entonces cuando hay un buen testimonio a través de luchas, de pruebas, se sostiene, entonces otras personas son bendecidas y son ganadas, dice el texto, amén, sin palabra, por la conducta de aquellas santas mujeres que precisamente estamos hablando de santidad, de que le han entregado su vida al Señor y viven para Él. Así es. Cuando nosotros miramos esta forma que Dios utiliza, las aflicciones a través de la palabra, queremos nosotros mirar y queremos darle como esa prioridad a que es la obra de Cristo en nuestra vida la que produce esa santificación. Ninguno puede creerse. Hoy miramos incluso que se hacen series, que se hacen diferentes documentales o historias de personas que gracias a lo que ellos hicieron en esta vida son mal llamados santos, personas que fallecen y los hacen llamar santos. No es el comportamiento de la persona, no es la conducta lo que le hace santo, es la obra de Cristo, y la palabra del Señor no lo asevera, ¿verdad, pastor? La conducta es un fruto, una evidencia de la presencia de Dios en el corazón de la persona. Es cierto, no es el esfuerzo humano, no es el sacrificio personal,
No es como en época de Semana Santa, pagar una penitencia, hacer X o Y sacrificio, eso no produce nada si adentro no está la presencia del Dios del cielo. También conviene aclarar, Pastor John, que el santo es una persona viva. Amén. No es el calificativo que se le da a un ser que ya murió, que ya lo santifican después de muerto, no. Todas las veces que la Biblia alude a la santidad, alude a conducta, a un proceder conductual, a un andar diario delante del Señor. De manera que cuando dice la palabra eso, que precisamente allí está en 1 Corintios 1:30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces aquí está la obra de Cristo en nosotros. Él produce en nosotros esta bendición. Es Él quien santifica y el que conduce y ayuda a nuestras vidas a vivir una vida recta en su presencia. Así es, vamos a continuar hablando de esta temática tan importante después de estos mensajes. Continuamos llevando esta temática de la santificación, esa obra que Dios realiza en el interior de una persona y que de adentro hacia afuera empieza a manifestarse. Y encontrando algunas de las evidencias o las formas que Dios utiliza para hacer que una persona sea santa, podemos encontrar que una de ellas es el amor purificador de Dios, una obra que Dios hace limpiando nuestra vida. Si encontramos esto en el libro de Efesios capítulo 5 verso 25 al 27, allí nos habla la palabra del Señor acerca de esto, porque es que creo que toda persona que tiene amor hacia alguien quiere que esta persona muestre lo mejor de ella misma, que evidencie. Por lo menos cuando un padre ama a su hijo, quiere que su hijo sea una persona buena, que dé un buen ejemplo, que se manifieste bajo el carácter de aquella persona que le formó. De la misma manera Dios, cuando Él ama a la humanidad, cuando Él muestra su amor hacia la humanidad,
Él no quiere que las personas sigan en la vana manera de vivir que ellos llevan, sino Dios quiere purificarlos, Dios quiere limpiarlos a través de ese amor tan maravilloso que Él nos muestra en su palabra. Pastor Humberto, el verso de Efesios 5 nos muestra esta realidad. Por favor, compártalo con la audiencia. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Escuchen la alusión aquí al tema que estamos tocando. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Oigan qué importante esto, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El contexto de este pasaje nos trae como ejemplo la unión matrimonial. Amén. Y entonces el esposo es llamado a darle un tratamiento tan amoroso, tan sincero, tan honesto a su esposa, que también contribuye a la santidad de ella. Y es la única figura bíblica y humana que se utiliza para ilustrar el amor de Cristo por su iglesia. Dice que la amó a tal grado que se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por la iglesia, de manera que este amor intrínseco, absoluto, total, desprendido de Jesús hacia nosotros, también hace que le correspondamos. Lo menos que puede hacer una persona es si el que me amó y me ama es tan santo, yo debo tratar de asemejarme lo más posible a Él. Amén. A su andar, a su conducta, porque también Pedro dice que el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. Dice el apóstol Juan, más bien. De manera que ese amor de Cristo nos constriñe y nos insta, nos inspira, no nos obliga, no nos presiona, pero sí nos motiva a vivir una vida recta y santa delante de su presencia. Así es, el libro de Pedro también nos habla acerca de que el Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y cuando Dios es santo, Él quiere que su iglesia también sea santa. Si usted, como persona que nos ve en este momento, siempre mira cómo es usted, y usted quisiera que las personas que están a su alrededor fueran como usted, que tuvieran como ese mismo comportamiento, como que manifestaran las cosas buenas que es usted, de la misma manera Dios quiere manifestar. Dice que no quiere que las personas tengan manchas, que no tengan arrugas, que no tengan cosas semejantes. Cuando, pastor, uno piensa en manchas, creo que cuando usted ve una mancha en la camisa de una persona, esto muestra... y digo una mancha hecha que se pueda quitar, intenta limpiarla, ¿cierto? Intenta quitarla, intenta que no permanezca en esa condición, porque es algo que hace como degradar la condición de una persona. De la misma manera Dios, Él quiere limpiarnos, Él quiere quitar las manchas, Él quiere quitar las arrugas, las cosas que de pronto hay en nosotros que a Él no le agradan. Él quiere obrar de esa manera en nosotros. Es que la presencia del Señor santifica. Por eso cuando usted oye el texto de que hoy nadie puede ser santo, es una argucia, de pronto un argumento para evadir responsabilidades. Que aquí en la tierra no hay santidad, tiene que haberla. Entonces, ¿dónde? ¿Sí? Si es que en el cielo no se necesita la santidad en el sentido práctico de aquí, porque allá no hay el elemento perturbador del pecado, allí no están esas circunstancias que son totalmente opuestas a la santidad. Es aquí en la tierra donde necesita un testimonio limpio, una conducta intachable, un proceder correcto delante del Señor, y eso es posible delante del Señor porque es que la Escritura lo habla de esta manera. La santidad usted encuentra en Primera de Corintios y en otros inicios de epístolas, Pablo, Timoteo, Pablo y fulano, Pablo y tal, escrito a los santos que están en tal parte. ¿A quiénes se referían? A hombres y mujeres que se arrepintieron de sus pecados, que confesaron sus iniquidades delante del Señor, que aceptaron a Cristo en su corazón, que invitaron al Espíritu Santo a morar en ellos, y por lo tanto su vida era otra. Cuando Pablo escribe a gente, le escribe a personas en plena actividad, en plena ejercicio de su cotidianidad, de manera que la santidad sí es una norma que bíblicamente se demanda. Sed santos porque yo soy santo. Dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. No podemos eludir este tema, no podemos autojustificarnos en que porque vivimos un mundo rodeado de pecado, de ilegalidad, de corrupción, de perversión de todo tipo. No, es que precisamente es allí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la palabra, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, amados, si estamos llamados a vivir una vida recta delante del Señor con la ayuda divina, porque ya lo dijo también Jesús en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer.
Entonces la santidad es una norma de vida, es una conducta, no es una quietud absoluta, no es un estado de meditación, así como un Buda, no. La santidad se refleja en la conducta diaria, en la honestidad, en la transparencia, en la observancia y práctica de los valores y principios cristianos que de la palabra emanan. Pastor, hago aquí acotación acerca de una situación. Usted hablaba de que la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pasaría con una persona que no tuviera santidad y pudiera llegar al cielo? ¿Cómo sería eso? Creo que no se sentiría en la posición o en el contexto que debería estar. Es que bíblicamente no podría llegar, porque es que el cielo es santo, Dios es santo, allí todo lo que se mueve es alrededor de la santidad. Amén. Y entonces, pues una persona que no observe, que no practique la santidad, lo que pasa es que al término se le ha dado una connotación como muy del más allá, y la santidad es del más acá. No es esperar morirse para que le pongan una aureola y lo declaren, no, es viviendo una vida recta delante del Señor, de manera que cuando la palabra del Señor nos exige esto es porque es posible, porque sí se puede con su ayuda. Cuando uno diariamente se levanta, invoca la bendición de Dios, lee la palabra, nutre su alma, empieza la labor diaria bajo la bendición del Señor, adora, canta, cuando tiene la oportunidad oye música cristiana, vive en un ambiente de bendición. Así vengan circunstancias adversas, las confronta con sabiduría, con temor de Dios, se superan y se continúa la vida que a Dios le agrada. Así es, pastor. Mire, cabe de notar acá un verso en el libro de Hebreos, capítulo 2, 11, cómo menciona la palabra del Señor, menciona a nuestro Señor Jesucristo y menciona a aquellas personas que están en este proceso. Dice la palabra, porque el que santifica, aludiendo a Cristo, y los que son santificados, aludiendo a las personas que están en el mover y en la vida de Dios, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué importante esto, ¿no? Que ver esto, cómo Dios, el que santifica y los que son santificados, es un proceso que Dios hace en aquellas personas que están en la vida, que están siendo cambiados y transformados por el poder de Dios. Es de acotar que el proceso de conversión es momentáneo, pero el proceso de santificación es progresivo. Amén. ¿Sí? Entonces ahí dice por eso el que santifica, que es el Señor, y los que son santificados. Es decir, los hombres y mujeres que venimos a Él. Empieza ese proceso, como lo decíamos hace poco, a través de la palabra, a través de las pruebas, a través de la continua enseñanza, a través de la comunión entre hermanos. Recuerde que en Hebreos se alude que no se avergüenza de llamarlos hermanos, ese vínculo espiritual que nos une. Eso también hace que llevamos una vida recta porque la compartimos en los mismos valores. Al no haber las mismas perversiones, al no haber todo ese pecado que hay en el mundo, al haber un ambiente de respeto, de dignidad, de moral, de principios, en ese ámbito espiritual de iglesia, uno va creciendo y va mejorando su condición de vida. De manera que ese proceso bíblicamente se llama santificación. Así que es necesario que nosotros seamos santificados. Es importante que usted y yo, que nos hacemos llamar cristianos, estemos en ese proceso. Porque, pastor, aquí podríamos ver, el Señor dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cree usted que hay personas a las cuales Dios se avergüence de llamarlos hermanos porque no están viviendo ese proceso de la santificación? En ese caso, no solo se avergonzaría, sino que no los llamaría porque Él conoce a todos. Así es. Es entre nosotros los humanos que fácilmente se puede camuflar una persona en un momento indicado con apariencia de piedad, como dice la Escritura, o como se dice popularmente, como lobo vestido de oveja. Pero Dios los conoce, porque por los frutos los conoceréis. Una persona no puede permanecer toda una vida dentro de un ambiente espiritual sin volverse espiritual, porque ese ambiente chocaría con su pensamiento, con su filosofía, con su manera de ser, y la persona opta por alinearse con la iglesia o apartarse de ella, porque no es el ambiente espiritual el adecuado para él como para nosotros. Nosotros no podemos sentirnos cómodos en un ambiente de festividad mundana, de música mundana, de baile, de parranda. Miren que a mí solamente estos días que fui a comprar un producto en un almacén, había tanta música estridente afuera que yo preferí salirme, pagar el parqueadero y no comprar. Y le dije en la oreja a la persona, le dije, no puedo comprar aquí porque este exceso de música me incomoda, me molesta, porque no estoy habituado a ese ambiente. Así es. Ahora, para conseguir esta santificación o para llegar a entender la naturaleza de esta santificación, tenemos que mirar cómo se obtiene o a razón de qué se obtiene. Y primero hablaríamos también de que la santificación es el resultado de nuestra unión con Cristo. Es una forma a través de la cual el resultado que se obtiene de nosotros estar unidos con Cristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 15 verso 5, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué importante es esto, pastor. Y qué ejemplo tan hermoso, Pastor John y amados televidentes. El pámpano es esa parte del tallo que une a la fruta. Esa parte que está entre el tallo y la fruta se llama pámpano. Por ahí circula toda la savia que alimenta el fruto, que a su vez viene desde la raíz del árbol o de la planta y circula por todo el tallo y luego le llega con todos los nutrientes a la fruta. Al cortar esa parte, inmediatamente se suspende el proceso de nutrición de la fruta. Precisamente cuando la fruta está madura, lo que hace quien la cosecha es cortar ahí para separarla. Yo que soy campesino sé cómo es ese proceso. Entonces la ilustración viene a que el vínculo hay que mantenerlo. Mientras el vínculo se mantenga, fluye la rica savia del olivo, como dice Romanos. Pasa por allí la palabra, la santificación, la alabanza, la adoración. Es decir, hay una dinámica continua de nutrición espiritual a través de la cual el cristiano se mantiene. Si llega a cortarse ese vínculo por la razón que fuere, automáticamente se detiene el proceso de santidad, vaya en el proceso que vaya. Pero al cortar ese vínculo, baja en la calidad de vida de esa persona y a los pocos días, después de haber cortado el vínculo, uno no puede dejar de notar los resultados. Se marchita, ya no hay gozo, ya no hay bendición, ya aparecen otras cosas en esa persona. Otras conductas, antes no se le observaba de esa manera, hasta su estado estético cambia, su forma de vestir, su léxico y por supuesto su moral y su proceder, de manera que el secreto de la santificación en ese proceso consiste en permanecer. De hecho, la palabra permanecer, Pastor John, aparece muchas veces en el capítulo 15 de Juan. Permanecer es estar asidos o agarrados, para usar un término muy criollo, al tallo, que es el mismo Señor. Él dice: yo soy la vid, ¿sí? Vosotros los pámpanos. El que permanece, o sea, en la planta de la vid, nosotros somos el racimo de la uva, y a través del pámpano vienen los nutrientes espirituales que nos mantienen en su presencia. Oye, qué hermoso esto, nosotros poder ver que nosotros necesitamos, si bien es cierto, Dios hace una obra, Pastor Humberto, Dios se manifiesta de una manera poderosa, pero nosotros también estamos en la obligación de mantenernos, de permanecer. La obra de santificación, aunque es una obra que hace Cristo, nosotros también como requisito debemos estar agarrados de Dios. Por supuesto, es que la condición es esa, es si permanecéis. O sea, mi responsabilidad, la suya, Pastor John, es permanecer. Y permanecer es un acto de mi voluntad. Yo quiero permanecer en Cristo. El Pastor John quiere permanecer. Usted quiere. Si quiere permanecer en Cristo, es un acto de su voluntad, de su libre albedrío. Por eso el cristianismo es una creencia absolutamente voluntaria, y es tan bonito vivirla cuando se quiere vivir en este ámbito. Qué importante esto, porque cabe aludir que si nosotros pensamos que es solo la responsabilidad de Dios, que Dios es el que tiene que hacer, y intentamos eludir nuestra responsabilidad, mire lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan capítulo 3 verso 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que aquí la responsabilidad no recae solo en Dios, porque alguien puede decirle: no, es que Dios no me purificó, Dios no me santificó. No, nosotros también tenemos parte ahí de permanecer en Dios, de permanecer agarrados en Dios, que la obra Dios la hace, pero nosotros tenemos la obligación, tenemos el compromiso de estar ahí mantenidos en Dios, manteniéndonos para que esa savia pase alrededor de nuestras vidas. Además de eso, también vamos a mirar acerca de que la santificación es el resultado y consecuencia inseparable de la regeneración, pero esto será después de estos mensajes.
Y bien, continuamos con nuestro último bloque de programación aquí en Palabras de Vida, llevando la temática de la santificación. Y hemos hablado de que la santificación es el resultado de nuestra unión con Cristo. Además de ello, la santificación es el resultado y consecuencia inseparable de la regeneración. Cuando nosotros hablamos de este tema, es más conocido en el argot público como el nuevo nacimiento. Para que una persona sea santificada necesita nacer de nuevo. Y creo que, Pastor Humberto, de eso encontramos mucho de pronto en las iglesias. Hay personas que uno espera que muestren un ejemplo o un cambio en sus vidas, pero la verdad es que parece ser que nunca han sido regenerados, nunca han nacido de nuevo. Y no se puede esperar eso, tiene que haber el cambio primero, tiene que haber el cambio en la persona. El Señor Jesucristo fue claro y dijo, no puede. Amén. No es que no quiera, sino que no puede el árbol bueno dar frutos malos o el árbol malo dar frutos buenos. De acuerdo a la naturaleza del árbol, así es el fruto que produce. Uno no puede esperar papayas de un naranjo o puede esperar aguacates de un limón. O sea, de acuerdo a la naturaleza, esa naturaleza es tocada, cambiada, santificada cuando el hombre o la mujer nos arrepentimos de todo corazón y se produce un fenómeno espiritual que Juan capítulo 3 lo llama regeneración o nuevo nacimiento. Amén. Entonces, a partir de ahí es que la persona recibe una capacitación espiritual que la da solo el Espíritu Santo para vencer. Si uno trata de luchar en la carne, en esta naturaleza humana, sin la ayuda divina, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, llega el momento en que no es capaz. Porque es que el camino cristiano es de tal naturaleza que solo se camina cuando ha habido esta experiencia real con Dios. Amén. Porque no es una etiqueta religiosa, no es allí un rótulo que se le coloca de evangélico, no, es una experiencia real y profunda con Dios. Y al verla y al sentirla, entonces el proceso de santificación no es que se haga fácil, pero sí se hace posible a través de la obra redentora de Cristo en nosotros, y empezando con ese paso tan trascendente, tan determinante, que es el nuevo nacimiento. Así es, nosotros encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, 29, dice que el que es nacido de Dios, o sea, la persona que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Y hay muchas cosas que Dios permite. Ama a su hermano, se guarda a sí mismo, vence al mundo. Porque cuando nosotros miramos de pronto las vidas o la experiencia de las personas, creo que donde no hay santificación, muy seguramente no hay regeneración. Donde no hay vida santa, muy seguramente no hay nuevo nacimiento, no ha habido ese cambio que Dios produce. Y qué importante que nosotros miremos esto, porque nosotros miramos que el Señor en su inmenso amor y misericordia nos rescató de una vida. O sea que es imposible que una persona que ha sido regenerada se mantenga en un estado como de no cambio. Tiene que cambiar por lógica, pastor. El versículo citado es muy claro, dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no lo tiene como norma de conducta diaria. En la eventualidad de que llegue a equivocarse, que llegue a ser tentado y a sucumbir ante una tentación, ese cristiano nuevo nacido inmediatamente siente un redarguir, una incomodidad, una conciencia que se activa, que le acusa de esa conducta, de ese proceder, de ese pecado. Inmediatamente viene la reconciliación, el arrepentimiento, viene el proceso de confesión de ese pecado delante de Dios para poder quitar esa mancha. Esa parte, quiere decir que no practica el pecado, no se recrea en él, no busca la ocasión para practicarlo, como pasa en la persona no cristiana, que busca la tentación, el cristiano la elude. ¿Sí? Procura el mal, busca la manera, el cristiano no lo hace, de manera que no tiene el pecado como práctica, porque la santificación que está en él pues lo ayuda y lo ilumina y lo redarguye para no caer otra vez, porque entonces ¿qué sería de nosotros si cayéramos en esa condición? Así es, como último punto ya en la tarde de hoy, vamos a hablar de que la santificación es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios mora, se hace manifiesto en una persona. Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué importante esto, Pastor Humberto. ¿Cree usted que de pronto el Espíritu Santo en alguna persona está dormido, está inactivo, y que la persona no manifiesta el poder de Dios es porque el Espíritu Santo de Dios como que no ha hecho mella en esa persona? No. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Por lo tanto, es Dios mismo. Amén. Y es Dios mismo dentro de una persona. Y cuando Dios entra dentro de una persona, no permanece inactivo.
el cambio se ve, se nota. Amén. Ejemplos hemos tenido en la escritura de Pablo, Saulo de Tarso, cuando tuvo esta experiencia con Dios en el camino de Damasco, la gente se sorprendía y decían, este ahora predica y enseña la fe que antes asolaba. El mismo Ananías estaba sorprendido en Damasco, cuando el Señor le dijo, ora por él, ve que está en tal lugar, le dio la dirección del lugar donde Pablo estaba en ayuno. Y Ananías dice, Señor, pero este hombre he oído de él, esto y lo demás. El Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Amén. La gente se sorprendía de ver el cambio. El genuino cristiano impacta con su conducta. La gente dice, pero usted ahora se ve diferente. ¿Qué pasó en usted? Y es donde viene el testimonio, porque al entrar Dios en nosotros, el proceso se acelera, el Espíritu Santo cambia, transforma, santifica, purifica, hace la obra para la cual la palabra del Señor presenta a Dios en nuestras vidas. De manera que sí es una consecuencia, un fruto, la santificación de la presencia del Espíritu de Dios dentro de una persona. Así es, qué importante nosotros mirar esto, porque nosotros miramos en Gálatas 5:22 cuando se habla del fruto del Espíritu, de que el amor, de que el gozo, de que la paz, de que la paciencia, y dice que contra todas estas cosas no hay ley, o sea, no hay algo que se pueda oponer hacia esto, porque esta es la manifestación del Espíritu Santo, es el fruto, es el producto o resultado que el Espíritu Santo de Dios manifiesta a una persona. Cuando nosotros miramos un árbol y el árbol tiene frutos, nosotros podemos ver que este árbol tiene vida dentro de sí. De la misma manera, cuando nosotros emanamos esto que nos dice aquí la palabra de Dios en Gálatas 5:22 acerca del fruto del Espíritu, es porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y si nosotros no mostramos ese fruto, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no está. Es obvio. Y también cuando dice Gálatas, pastor, que contra tales cosas, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, no hay ley, es porque al practicar esas conductas rectas, esos valores dentro del corazón, no necesitamos de un policía, de un soldado, de una fiscalía que nos esté presionando para proceder de una manera correcta. Amén. El cristiano se autogobierna con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso inclusive dice en Romanos que Él nos guía, es decir, nos conduce. El Espíritu Santo es una realidad que guía, que hace intuir a la persona el paso que va a dar. Por eso tomamos las decisiones bajo la dirección de Dios, nos casamos bajo la dirección de Dios, buscamos el empleo bajo la dirección de Dios, es decir, el Espíritu Santo hace la obra de nosotros. Me gustaría, pastor, que se leyera por última vez ya en el programa de hoy, en Romanos 8:14, porque creo que es por allí donde está esta gran verdad que estamos mencionando. Dice la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué hermoso Aleluya. aludir a este tema y mirar todo lo que hace Dios en una vida. O sea, si Dios está en nosotros, deben haber cambios. Si Obvio. Dios está en nuestra vida, debemos manifestarlo, debemos evidenciar el cambio y la obra que Dios hace en nuestras vidas. Qué hermoso haber compartido esta temática en la tarde de hoy acerca de la santificación. Esperamos que usted pueda acompañarnos, Pastor Humberto, invitarlos por finalmente a nuestras congregaciones. Sí, el tema ha sido interesante, el factor tiempo nos permite ir más allá, pero sí recordarles que en las iglesias continúan hablándose de estos temas continuamente, y allí en Cañaveral, si usted desea visitarnos en la calle 34, número 2627, allí estamos esperándole martes, jueves, sábados en las tardes, domingo a las 9 de la mañana y por supuesto también a las 5 de la tarde. Bueno, qué importante. También le invitamos a la iglesia de Florida Centro, allí enfrente del Hospital San Juan, a la iglesia de la Trinidad, allí en la carrera 18, 59, 152, y en la iglesia del barrio Belencito, en la calle 63A, número 1316. Esperamos que nos acompañe usted con su familia y que pueda gozarse con nosotros en la presencia de nuestro Dios. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.